La Vanguardia Podcast. Nos situamos en Roma en el otoño del año 48 después de Cristo. En los jardines del Palatino se celebra una lujosa bacanal. Bailarinas vestidas con pieles se contorsionan en honor al dios del vino. Pero los auténticos protagonistas de la velada son el cónsul electo Cayo Silio, que luce una corona de hiedra, y la emperatriz Valeria Mesalina, que preside la fiesta con el cabello suelto como una bacante. Silio y Mesalina acaban de contraer matrimonio ante testigos. Lo asombroso es que Mesalina sigue casada con el emperador Claudio, que está a punto de descubrirlos. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Me acompaña nuestra colaboradora Ana Echeverría. Juntas trataremos de descifrar la compleja personalidad de Mesalina, una emperatriz que ha pasado la historia por su desmedida sensualidad. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de volver a estar aquí contigo, por supuesto, y especialmente de abordar un tema tan suculento como la vida de la emperatriz Mesalina. La verdad es que si la historia de la dinastía Julio-Claudia fuera una telenovela, que perfectamente podría serlo, el capítulo destinado a Mesalina yo creo que tendría a los espectadores pegados a la pantalla. Desde luego, Ana. Es una trama en la que no falta de nada. Lujo, intrigas, crímenes, venganzas. Y sexo, mucho sexo. Bueno, y que lo digas. A Mesalina se le atribuyen tantos amantes y tantas proezas eróticas que su nombre ha llegado a ser sinónimo de mujer fatal. Pues sí, la verdad es que la tradición ha convertido a Mesalina en el prototipo de la mujer fatal. La ninfómana por excelencia, la mujer insaciable y trastornada incluso, que arrastra a pobres hombres indefensos a la perdición con su lujuria. Bueno, luego veremos hasta qué punto este retrato es fidedigno o no. Bueno, ya os adelanto que habrá que matizarlo un poquito, sí. Pero hay otro misterio sobre Mesalina que es igual de interesante o más que sus asuntos de cama. Hemos empezado el episodio de hoy por la última decisión crucial de su vida. La vemos ni más ni menos cometiendo bigamia, es decir, celebrando su segunda boda en los jardines de palacio con invitados y testigos de la alta sociedad patricia. Todo ello a espaldas de su marido, el emperador Claudio, que es nada menos que el hombre más poderoso del mundo conocido y sigue vivo. Eso no podía acabar bien, obviamente. No acabó nada bien. En pocas horas los novios estaban muertos. Y casi 2000 años después nos seguimos preguntando ¿qué pudo llevar a la emperatriz Mesalina, en la cima de su poder, a tomar una decisión tan imprudente como desafiar al emperador casándose en público con otro hombre? Bueno, eso se lo han planteado muchísimos historiadores. Sin ir más lejos, Tácito, que escribió sus anales unos 60 o 70 años después, reconocía que aquel hecho era difícil de creer. Bueno, tanto que prácticamente se disculpa con sus lectores. Tácito estaba tan perplejo como tú o como yo, hasta el punto de que escribe lo siguiente: soy consciente de que parecerá ficción que alguien haya podido ser tan obtuso en una ciudad que todo lo sabe y nada esconde. Y bueno, luego se guarda las espaldas aclarando que él solamente relata lo que dicen las fuentes que ha podido consultar. Precisamente, Ana, las fuentes en este caso son conflictivas, porque aquella Roma era un mentidero, un hervidero de rumores. Los escándalos políticos y sexuales salpicaron toda la primera etapa del imperio. Pensemos en los excesos atribuidos a Tiberio, a Calígula, a Nerón. Bueno, y también, por supuesto, a muchas mujeres del círculo imperial, desde Julia, la hija de Augusto, hasta Agripina, pasando por nuestra protagonista de hoy, Mesalina. ¿Qué pasa? Que para los antiguos romanos los escándalos políticos y sexuales solían ir de la mano. ¿Por qué? Porque se consideraba que la falta de virtud atraía el castigo de los dioses. Así que una manera muy habitual de desacreditar a un rival político era atribuirle una vida sexual vergonzosa o extravagante, ¿no? Al menos. Claro, los rumores, entonces como ahora, podían ser verdad, mentira, medias verdades, exageraciones, a saber. Lo cierto es que la tarea se nos complica todavía más a los historiadores cuando investigamos la vida de mujeres. Sí. En la Roma republicana, las mujeres no participaban en la actividad pública y cuanto menos se hablase de ellas, más virtuosas se las consideraba. Esto empieza a cambiar en el imperio, pero aún así muchas veces nos cuesta encontrar información sobre ellas. Fíjate, por ejemplo,
aún no se conoce ni siquiera la fecha de nacimiento de Mesalina. Claro, es que las pocas mujeres romanas que entraban en la esfera pública lo hacían a través de su matrimonio con alguien que fuera importante. Mesalina se casa con Claudio en el año 38. Al ser su primer matrimonio, lo habitual sería que tuviera 13 o 14 años en aquel momento, pero hay razones para sospechar que la novia era un poco mayor de lo habitual y tendría en este caso unos 17 o 18. En cualquier caso, era por lo menos 30 años más joven que su marido Claudio, que ya tenía 48 e iba por su tercer matrimonio. Bueno, vaya diferencia. Esto no era infrecuente entre la clase patricia, pero muchas novias tenían maridos más jóvenes. Desde luego. Mira, sin entrar en anacronismos e incluso teniendo en cuenta las costumbres de la época, Mesalina no dejaba de ser una adolescente inexperta con las hormonas y los sueños de cualquier adolescente, casada por conveniencia con un señor maduro. Y lo más importante, una adolescente que a través de este matrimonio accede a la corte imperial de Calígula. Nada menos. La corte de un emperador joven, amante del lujo y la diversión, que se rodea de gente de su edad para celebrar fiestas de lo más extravagantes, donde el decoro brilla por su ausencia. Bueno, el mito de las orgías romanas debe muchísimo a las fiestas de Calígula, que según las crónicas, entre otras barbaridades, violaba a las esposas de sus invitados. Bueno. O sea, en fin. Por lo demás, salvando las distancias, asistir a una fiesta de Calígula pues debía de parecerse un poco a como imaginamos hoy las fiestas privadas de las estrellas, ¿no? Había glamour, alcohol, desenfreno, gente guapa, vestida a la última. Y hombre, el adulterio, aunque estaba severamente castigado por la ley, se toleraba mientras fuera discreto. Se cuenta que Claudio además bebía mucho y solía quedarse cao rápidamente, con lo cual es fácil imaginar a una Mesalina casi adolescente acostumbrándose enseguida a este ambiente de jóvenes ricos y caprichosos que vivían la vida al máximo. Me imagino. Mesalina, sin ir más lejos, procedía de una familia noble y adinerada, y Claudio también. Los dos descendían de Octavia, la hermana del emperador Augusto. Claudio, además, era tío de Calígula, el César del momento. Sí. Precisamente ese parentesco es lo que hizo posible un enlace que era ventajoso para ambas partes desde el punto de vista social. Ventajoso hasta cierto punto, de todos modos, porque la posición de Claudio en la corte imperial había sido muy anómala hasta aquel momento. Y eso que Claudio era un hombre muy culto y de extraordinaria inteligencia incluso. Y además historiador, por cierto, con varios libros publicados. Pero aunque era un hombre brillante, al parecer tenía algunos defectos físicos que avergonzaban a su familia. Pues por lo visto tartamudeaba, cojeaba, en ocasiones incluso babeaba. Es posible que padeciera algún tipo de parálisis cerebral leve, pero curiosamente sus síntomas fueron mejorando al final de su vida adulta. Así que, en fin, es difícil saber qué le ocurría exactamente. El caso es que toda su familia le ninguneó toda la vida, empezando por su propia madre. Incluso le impidieron hacer carrera política, cosa que era insólita en un hombre de clase patricia. Su situación mejora enormemente cuando su sobrino Calígula llega al poder. No porque Calígula le tuviera un gran respeto. No precisamente. No, sino porque al nuevo César le interesaba honrar a todos los parientes directos de su padre, Germánico. Calígula se burla de su tío en privado, pero en público le nombra cónsul y esto permite a Claudio contraer matrimonio con una rica heredera como Mesalina. Y la rueda de la fortuna aún le depara más sorpresas a la nueva pareja. A cabo de 3 años, Calígula es asesinado. A puñaladas, por cierto, como Julio César. Y Claudio, que recibe el apoyo de la Guardia Pretoriana, accede inesperadamente al trono de la noche a la mañana, lo que convierte a Mesalina, por supuesto, en emperatriz. Un ascenso meteórico también para ella. Desde luego, de segundona en la familia imperial a primera dama, para entendernos. Aunque en realidad no existía un cargo oficial para la emperatriz. No, y es más, Mesalina es consciente desde el minuto 1 de que ser emperatriz supone un gran riesgo para ella y para sus hijos. Los mismos conspiradores que asesinan a Calígula matan también a su esposa, la emperatriz Tesonia, y a la hija de la pareja imperial. Que era, ay, pobrecita, un bebé de 1 o 2 años. Ay, por Dios. Más o menos la misma edad que Octavia, la hija de Mesalina. Claro, era fácil que se sintiera reflejada. Tú dirás. ¿Quién les podía asegurar a Claudio y a Mesalina que a ellos no les iba a acabar pasando exactamente lo mismo? Ese era el panorama. Es que el poder puede llegar a ser un regalo envenenado, sin duda. Bueno, y más en la corte de los Julio Claudios, que aquello era una carnicería tras otra, como ya sabes. Precisamente los historiadores clásicos hacen hincapié en el terror que sentía Claudio y lo dibujan como un hombre débil, indeciso, temeroso,
paranoico incluso. Este carácter supuestamente débil le habría vuelto muy influenciable, poco menos que un pelele a merced de las maquinaciones de sus consejeros y de su esposa. Y a Mesalina, por su parte, se la describe como una mujer irracional, impulsiva y malvada, incapaz de controlar sus deseos, que mataba por capricho y se acostaba con cualquiera. Una seductora mortal, capaz de manipular a Claudio a su antojo y de llevar el Imperio Romano a la ruina. Pero hoy en día, este retrato se considera una caricatura bastante inexacta. ¿De dónde surge esta visión tan polarizada? De un temor al poder femenino muy arraigado en la mentalidad romana, sobre todo entre la clase senatorial. Clase a la que pertenecían los historiadores Tácito y Dion Casio, por cierto. Su punto de vista no podía menos que estar condicionado por su clase social. Muy cierto. Pero además del sesgo personal que pudiera tener cada historiador, hay que recordar que el imperio no llevaba ni 70 años en marcha cuando Claudio llega al poder. En esos casi 70 años se había producido una transformación radical de la política. En la República, todas las decisiones importantes se debatían en público y el poder lo ostentaban únicamente ciudadanos varones y generalmente de estirpe ilustre. Con la llegada del imperio, la ficción del Senado se mantiene, pero la verdadera esfera de influencia política se traslada al círculo íntimo de un solo hombre. ¿Quién es más íntimo para el César que su propia esposa? De este modo, las mujeres pasan a tener más influencia que nunca. Y también los funcionarios imperiales, es decir, los secretarios personales, que en el caso de Claudio eran libertos de su confianza. Los senadores se encuentran de repente con que los hilos del imperio se mueven entre bambalinas, en despachos y dormitorios fuera de su alcance. Y para colmo, en esas decisiones políticas, digamos, opacas, participa gente que ni lleva toga ni tiene derecho a un cargo público. Funcionarios de baja cuna y mujeres, esposas, amantes, hermanas. Esto genera una gran ansiedad entre los magistrados. Recordemos el significado de la palabra república. República significa, viene de res pública, ¿no? Y significa asuntos públicos. Exacto. En cierta manera, la res pública se convierte en res doméstica. Esto es muy importante puntualizarlo. Claro, entonces los límites entre la esfera pública masculina y la esfera privada femenina, o al menos tradicionalmente femenina, se van diluyendo. Y la adulación y las intrigas se vuelven mucho más importantes que la oratoria. Y esto lo entendió muy bien Octavio Augusto, que convirtió su propia familia en una metáfora del imperio. Él era el padre de la patria. La Domus Augusta simbolizaba la familia imperial y su esposa Livia representaba un papel público como ejemplo para todas las matronas del imperio. Pero Livia saltó a la esfera pública de una manera muy astuta, enfatizando su condición de señora del hogar, que supuestamente tejía las túnicas y las togas de su marido. Esto la hacía parecer inofensiva. Ulises con estola, que la llamaba Calígula. Vaya, Claro, en realidad Livia recibía clientes, escuchaba peticiones, asesoraba políticamente a su esposo, sin la menor duda, figuraba en estatuas, pero siempre guardando las apariencias, fingiendo representar el papel de esposa sumisa. Este es el equilibrio que Mesalina no supo o no quiso mantener. Quizá era demasiado joven y le gustaba demasiado el lujo para poder encarnar las virtudes de la austera matrona republicana. Así que la posteridad la hizo encajar en el tópico romano de la maligna seductora y a Claudio en el del cornudo ridículo y manejable. Era más fácil atribuir cada decisión impopular de Claudio a un capricho de Mesalina. Pero en realidad el emperador era un gobernante reflexivo y capaz que tuvo que hacer equilibrios para salvaguardar su poder y su seguridad. Por ejemplo, neutralizó a varios de sus enemigos potenciales mediante alianzas matrimoniales. De lo que no cabe duda es de que la reputación sangrienta de la emperatriz es merecida. Sí, hay que reconocer que sí. A lo largo de 7 años de reinado, Mesalina se deshizo de una larga lista de enemigos, principalmente llevándolos a juicio, con acusaciones que unas veces eran dudosas y otras directamente falsas. Claro, lo discutible aquí es que la tradición atribuye estos crímenes a celos amorosos, envidias, despecho, codicia, pero lo cierto es que la mayoría tiene un trasfondo político. Recordemos que Mesalina era la sucesora de una emperatriz asesinada. Quitar de en medio a cualquier rival o futuro conspirador que pudiera hacer sombra a su marido era esencial. Se jugaba la vida, literalmente. Por otra parte, nadie le garantizaba ser emperatriz eternamente. Claudio ya se había divorciado 2 veces, así que si le convenía, podía volver a hacerlo.
La posición de Mesalina se volvió mucho más sólida cuando le dio un heredero al emperador, pero aún así, la emperatriz dedicó los primeros años de su reinado a tejer una red de aliados útiles en el Senado, en los tribunales y en la administración. Y el más valioso de todos estos aliados era el secretario personal de Claudio, el liberto Narciso. Sí, realmente, con ayuda de estos aliados, Mesalina se libra de Julia Livila, sobrina de Claudio y posible candidata a sucederla como esposa. Lo hace acusándola de adulterio con el filósofo Séneca, otro enemigo. 2 pájaros de un tiro, Mató. Vaya. Y la espiral sigue, Ana. El marido de la hijastra de Mesalina es convenientemente apuñalado. Automáticamente, la emperatriz consigue prometer a su hijastra con su propio hermano, consolidando así la posición de su familia en la corte. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? También se deshace de su padrastro, Apio Silano. Según la tradición, el error de Silano fue rechazar los avances sexuales de Mesalina, pero la realidad era más compleja. Silano era una amenaza para Claudio, por eso mismo Claudio lo había casado con su suegra. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, como decía Vito Corleone. Esa fue la táctica de Claudio. Así. Pero el caso es que Silano seguía teniendo partidarios, así que finalmente se lo quitaron de en medio con una pantomima de la que no se sabe si Claudio fue víctima o cómplice. Funcionó así, pasó lo siguiente. Narciso, el secretario personal de Claudio, convoca a Silano para una audiencia con el emperador en palacio a primera hora de la mañana. Pero justo antes, tanto Narciso como Mesalina comunican al emperador entre aspavientos y con mucho drama que ambos acaban de tener el mismo sueño premonitorio, un sueño sobre un intruso que va a entrar dispuesto a apuñalar al César. Claro, en cuanto Silano aparece, la guardia lo elimina sin juicio ni preguntas. Después de este episodio, y durante más o menos unos 4 años, el baño de sangre y exilio de Mesalina se detuvo, digamos. La posición de la emperatriz en la corte es sólida, sus principales rivales y los enemigos más peligrosos de Claudio han sido neutralizados, con lo cual parece que hay una época de cierta estabilidad. Esto parece desmentir la teoría de que sus crímenes se debieran a impulsos incontrolables. Más bien, parecen movimientos bien calculados para perpetuar su posición. Sin embargo, en el año 47, por alguna razón, Mesalina vuelve a la carga. Y de todas las artimañas de Mesalina para aniquilar a sus enemigos, que volvieron a ser varias, la más famosa y controvertida es la que cegó la vida de Décimo Valerio Asiático. Los motivos que dan los autores clásicos para esto son de lo más trivial. O bien Mesalina estaba celosa de la belleza del amante de Asiático, o bien quería apoderarse de sus lujosos jardines, los jardines de Lúculo. El caso es que la emperatriz se las apaña para que acusen a Asiático de alta traición y le fuerza a suicidarse. Automáticamente todas las posesiones de este pasan al tesoro imperial. Pero vamos a ver, ¿mató realmente Mesalina a Asiático para apoderarse de un jardín? Pues la verdad es que es difícil asegurarlo. Si ese fue el motivo, se acabó volviendo contra ella. La ironía trágica es que Mesalina moriría pocos meses después en esos mismos jardines. En cualquier caso, hay un posible motivo mucho más racional. Valerio Asiático había sido, en el momento de la muerte de Calígula, uno de los candidatos del Senado a suceder al emperador. Cuando le preguntaron si había participado en el complot contra Calígula, respondió que no, pero que le gustaría haberlo hecho. Su poder y su riqueza no habían menguado desde entonces. Aunque no hay ningún indicio serio de que estuviera conspirando contra Claudio, no dejaba de ser un enemigo potencial del régimen. Fuera o no un enemigo potencial, estarás de acuerdo conmigo, Isabel, en que liquidarlo no fue un movimiento prudente por parte de Mesalina. ¿Por qué? Porque hasta entonces la emperatriz se había limitado a eliminar a miembros de la familia imperial o a personas de la clase media ecuestre. Y esta fue la primera vez que cayó un senador que no estuviera relacionado con la familia imperial. Y no un senador cualquiera, sino uno muy acaudalado, que había sido cónsul 2 veces. Claro, los senadores comprendieron que la próxima cabeza en rodar podía ser la de cualquiera de ellos. Lejos de ser consciente de que ha dado un paso en falso, Mesalina se siente invulnerable y se vuelve cada vez más atrevida. Sus relaciones extramatrimoniales son
un secreto a voces. Se deja ver continuamente con Néstor, el actor de pantomima más popular del momento, y acapara su atención hasta el punto de que el público empieza a protestar por la ausencia del artista en los escenarios. Bueno, e igual de indiscreto, como hemos visto al principio, es su idilio con el guapísimo y muy influyente aristócrata Cayo Silio. Y lo de muy guapo no lo digo yo, lo dicen las fuentes, ¿eh? Sí. Y en fin, con él, según estas mismas fuentes, Mesalina planea lo que parece un golpe de Estado absolutamente disparatado. Aprovechando un viaje de Claudio al puerto de Ostia, que estaba muy cerca, Mesalina organiza su propia boda con Silio en los jardines de palacio ante testigos e invitados. Al saberlo, y después de algunas vacilaciones, el liberto Narciso, hasta entonces su fiel aliado, traiciona a Mesalina y le revela a Claudio lo que está sucediendo. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan. Llegan noticias de que Claudio se ha enterado del escándalo y regresa a toda prisa a palacio. Imagínate. Los invitados huyen en desbandada. Silio vuelve al foro a atender sus asuntos como si tal cosa. Mesalina envía a sus hijos al encuentro de su padre y emprende ella misma el camino hacia Ostia con la esperanza de ablandar a Claudio. Incluso envía a la vestal más anciana a interceder por ella ante el emperador. Mesalina está convencida de que si logra que Claudio la escuche, logrará ablandar al emperador. Pero Narciso, que está tan convencido de eso mismo como ella, no piensa permitirlo. Claro, llegados a este punto es un pulso a vida o muerte. Si Claudio perdona a Mesalina, Narciso está acabado. Así que lo distrae para que no atienda las palabras de su esposa. Lleva a Claudio también a casa de Silio para que compruebe que esa casa está llena de objetos procedentes del tesoro imperial que solamente pueden haber sido regalos de Mesalina. También lo convence para que le otorgue poderes provisionales al frente de la Guardia Pretoriana y para que ejecute sumariamente no solo a Silio, sino a otros 6 presuntos amantes de la emperatriz. Y cuando el César, enternecido a su pesar, promete conceder una audiencia a su esposa a la mañana siguiente, Narciso se lo juega todo a una carta. Desobedece. Desobedece y envía a la guardia a acabar con Mesalina. La emperatriz está en los jardines de Lúculo. Precisamente. Los que acababa de expropiar. Pues sí. Su madre intenta convencerla de que se suicide para evitar una muerte vergonzosa. Pero la joven no logra reunir el valor. Se apunta con la espada al cuello, al pecho, pero no llega a hundirla. Finalmente es un soldado quien acaba con ella. Esta parte de la historia me parece muy significativa para entender la mentalidad romana, Isabel, porque convierte a Mesalina en una especie de antilucrecia. Recordemos que Lucrecia es una antigua heroína romana, anterior incluso a los tiempos de la República, que al ser engañada y violada se quita la vida para restaurar su honor, ¿no? Y en cambio Mesalina, la adúltera, la infiel, no es capaz de suicidarse y muere cobardemente, siempre según la mentalidad romana. Claro, realmente, siguiendo en esta línea, pues sería el final perfecto para una villana trágica. Pero esto sigue sin responder a la pregunta que nos hacíamos al principio del podcast. ¿Por qué lo arriesgó todo Mesalina en un matrimonio bígamo y suicida? ¿Fue locura? ¿Fue amor? ¿Fue un golpe de estado fallido? ¿Había una conspiración para matar a Claudio en Ostia que se frustró en el último minuto? Si había realmente una conspiración, lo extraño es que no rodaron más cabezas, no aparecieron políticos implicados. Yo, la verdad, siempre he sospechado que el papel de Narciso fue mucho más allá de alertar a Claudio del peligro. Pero bueno, no es más que una conjetura por mi parte, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Mira, la historiadora británica Honor Cargill Martin tiene una hipótesis atrevida, pero no del todo descabellada, que me gustaría compartir contigo y con nuestros oyentes. Ella sugiere que tal vez no hubo boda, que la supuesta ceremonia nupcial era pues exactamente lo que parecía, solamente una fiesta en honor al dios Baco. El hecho de que Mesalina llevara el cabello suelto en vez del velo de las novias romanas apuntaría realmente en esta dirección. El detonante de todo esto habría sido la muerte de otro liberto imperial por orden de la emperatriz. Siempre, según Cargill Martin, Narciso, al ver rodar la cabeza de un compañero, comprendió tal vez que su propia cabeza peligraba tanto, o más que la del compañero, y que tarde o temprano Claudio iba a tomar cartas en el asunto de los adulterios de Mesalina. Por tanto, él mismo, Narciso, no iba a salir nada bien parado de todo aquel asunto. Así que buscó aliados en el Senado y se libró del peligro con una jugada maestra. Bueno, parece una teoría fascinante, desde luego. Aunque, bueno, en realidad es una más de las muchas que sin duda irán surgiendo sobre la caída en desgracia de esta misteriosa y polémica emperatriz. Mesalina
fue la primera mujer víctima de damnatio memoriae. El Senado decretó la destrucción de todas las estatuas, monedas e inscripciones a su nombre. Paradójicamente, la damnatio memoriae, aunque sin duda dañó para siempre su reputación, estuvo muy lejos de acabar con la memoria de la emperatriz. Más bien al contrario. Al cabo de los siglos surgieron rumores cada vez más escabrosos y degradantes sobre su vida sexual. Pues sí, a Mesalina se la ha acabado recordando no solo como una infiel, sino como la emperatriz prostituta. Mira, fíjate, Plinio el Viejo escribe que compitió contra una famosa meretriz para comprobar quién de las dos podía acostarse con más hombres en una sola noche. ¿Y quién ganó de calle? Mesalina. Impresionante. A partir de los 20 y tantos, además, o sea, da unas cifras de locos, Plinio el Viejo. Según Dion Casio, no contenta con ello, montó un burdel en el propio palacio y obligó a prostituirse en él a otras damas nobles incluso. Y Juvenal en sus sátiras subió la apuesta todavía más, asegurando que la emperatriz se escabullía de palacio por las noches, tocada con una peluca rubia, para prostituirse en los barrios bajos, con el seudónimo de Licisca, que significaba loba. Bueno, en realidad ninguna de estas anécdotas mantiene del todo su credibilidad hoy en día entre los historiadores. No, la verdad es que no. Hay que recordar que Juvenal escribe en el siglo II, Dion Casio en el III. Lo más probable es que se hicieran eco de rumores que habrían ido creciendo a lo largo del tiempo. Habría sido prácticamente imposible para Mesalina mantener en secreto esa clase de actividades, además de que prostituirse habría resultado no solo innecesario, sino que además extremadamente peligroso para ella. Parece probado que Mesalina tuvo amantes, obviamente, probablemente varios, pero siempre escogidos por su atractivo físico y personal y también, sobre todo, por su valor como aliados políticos. Bueno, de todos modos, Isabel, ya se sabe que un buen escándalo es demasiado jugoso para borrarlo del mapa. Seguiremos oyendo hablar de las proezas sexuales de Mesalina mucho tiempo. Así es, Ana. En fin, una larga lista de libros, pinturas y películas han retratado y seguirán retratando probablemente a Mesalina como una ninfómana demente, prisionera de sus deseos más inconfesables. Y en ese punto, Ana, ¿qué nos recomiendas para conocer mejor a la tercera esposa de Claudio? Pues sin duda su biografía más reciente, firmada por la ya citada Honor Cargill Martin, experta en historia clásica que os mencionaba antes. De momento esta biografía solo ha salido en inglés. Sí, además es muy reciente, de este año, vamos. Sí, es de este año, recién salida del horno, de 2023. Esperemos que pronto podamos disfrutar de una traducción, porque es muy buena, pero si no podéis esperar, la encontraréis en la editorial Apolo con 2 L's. El libro se titula Mesalina, A Story of Empire, Slander and Adultery, es decir, una historia de imperio, escándalo y adulterio. Ahí en este punto, si me permites, no me resisto a recordar una serie mítica. Yo, Claudio, una serie de la BBC. Hombre, desde luego, un clásico, que estaba además basado en la novela de Robert Graves, Claudio, el dios y su esposa Mesalina. Son 2 recuerdos asociados cuando éramos pequeñas, pero a los primeros tiempos de las series británicas, pero vamos, sigue que se ha siendo convertido una serie en un magnífica, clásico, magnífica. Sí. Bueno, y si estáis por Barcelona o tenéis previsto viajar a la ciudad, una exposición temporal sobre Pompeya os trasladará a las villas de veraneo más lujosas de la jet set en tiempos muy cercanos a los de Mesalina, con ayuda de la realidad virtual. Una experiencia inmersiva muy recomendable que os espera en el Museu Marítim de Barcelona. Bueno, no nos la podemos perder, Ana. ¿Voy pidiendo entradas ya? Pues nada, con estas estupendas recomendaciones nos despedimos de nuestros oyentes y, en fin, como siempre, hasta el próximo episodio del podcast de Historia y Vida. Gracias, Ana. De nada, Isabel, hasta pronto. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.